Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de qué sucede fiscalmente cuando vendemos un bien que nos heredaron, un bien inmueble básicamente. Recordemos que la ley del ISR nos habla en el artículo 93 de todos los ingresos que son exentos y por ahí nos habla del tema de las herencias. Nada más también a manera de recordatorio, las herencias, cuando hablamos de una herencia, porque a veces malentendemos el término, cuando hablamos de una herencia siempre es a causa de muerte, es decir, que haya un fallecimiento de una persona y obviamente herede sus bienes, en ese caso estamos hablando de una herencia. Cuando eso sucede, los bienes que reciben las personas que reciben esa herencia, valga la redundancia, son exentos completamente, o sea, no tenemos ningún límite en cuanto a dinero ni ningún límite en cuanto a parentesco. Es decir, si a mí me hereda una persona que ni siquiera es mi familiar, no tengo mayor tema, y si me hereda 500 millones de pesos, mismos 500 millones que van a ser exentos del ISR. Entonces, en ese sentido, porque muchas veces se malinterpreta el término cuando dicen que se heredó en vida, recordemos que las herencias en vida no existen, las herencias en vida se llaman donaciones y esas tienen un tratamiento específico. Cuando son entre vivos, se le llama donación y tienen un tratamiento específico y algunas veces son exentas. Pero cuando hablamos de una herencia, siempre son exentas porque obviamente es a causa de muerte y obviamente no vamos a fingir una muerte para el tema fiscal, ¿no? Entonces por eso es que son exentas en su totalidad. Bien, entonces vamos a recordar también que cuando yo recibo un bien inmueble heredado, que es muy común que la persona fallece, tenía inmuebles, entonces deja en herencia los inmuebles a sus hijos, a su esposa, a quien sea. Entonces, cuando yo recibo ese bien, en teoría, pues está saliendo ese bien del patrimonio de la persona fallecida y entrando a mi patrimonio. Entonces yo ya estoy teniendo un incremento de mi patrimonio. Si el día de ayer yo tenía 3 pesos en mi cuenta bancaria y no tenía ningún bien y el día de hoy recibo una herencia con un bien inmueble de valor de 4 millones de pesos, pues mi patrimonio ya se incrementó a 4 millones 3 pesos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo como tuve un incremento en mi patrimonio, pues yo tendría que pagar un impuesto por ese dinero. Sin embargo, digo, aunque no sea dinero, pero fue un bien, pero hubo un incremento en mi patrimonio. Sin embargo, como ese bien proviene de una herencia, pues en ese caso no se paga el ISR. Entonces, cuando yo recibo ese bien, yo no pago ISR por esa adquisición. Pero aquí viene una situación importante. Nos dice la ley del ISR que cuando existe una herencia, lo que sucede es que en el tema de inmuebles siempre vamos a ir pagando el impuesto sobre la renta sobre la ganancia que se vaya teniendo de ese inmueble. Me explico. Pensemos que un inmueble se compra por primera vez en 100,000 pesos. Lo compra Juan en 100,000 pesos. Entonces Juan compró ese inmueble en 100,000 pesos. Luego, cuando Juan vende ese inmueble, si Juan vende ese inmueble en 180,000 pesos, Juan va a pagar un ISR sobre la ganancia de 80,000 pesos. ¿Por qué? Porque él lo compró en 100 y lo vendió en 80. Entonces, en 180, perdón. Entonces, él tuvo una ganancia de 80,000. Él va a pagar el impuesto sobre esos 80,000 pesos. Entonces, bueno, obviamente aquí no entra el tema de la inflación, el tema de que un avalúo, eso no vamos a entrar ahorita, nada más para entender el concepto. Entonces, si Juan vende, vamos a pensar, Juan le vende a María, ese viene en 180,000 pesos. María, ese va a ser su costo. Para María en eso le costó 180,000. Si María el día de mañana lo vende en 200,000 pesos, pues María nada más va a pagar un ISR sobre 20,000 pesos, que fue sobre su ganancia. Ella lo compró en 180, lo vendió en 200, su ganancia nada más es de 20,000 pesos y ella tendría que pagar sobre 20,000 pesos nada más, ¿no? Entonces, cada vez que se va vendiendo el inmueble o cambiando de propietario, va teniendo un nuevo valor y se hace una comparación. ¿Cuánto te costó al inicio? ¿Cuánto lo vas a vender? Y ya ves la ganancia que se tenga. ¿Qué sucede con los bienes heredados? Pues cuando yo heredo un bien, obviamente no me cobran absolutamente nada, ni pago nada por ese bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Bueno, la ley nos dice, si el bien, o sea, cuando se hereda un bien y se va a vender ese bien, ¿cómo voy a saber qué costo ponerle? Entonces me dice la ley, cuando se herede un bien, se va a poner el costo. Hay 2 opciones aquí. ¿Cuáles son esas 2 opciones? Las siguientes. Vamos a pensar que la persona que falleció compró un inmueble en 1,000,000 de pesos hace 12 años, por ejemplo. Entonces, ese inmueble costó 1,000,000 de pesos hace 12 años. Entonces, resulta que ahorita el inmueble a lo mejor ya vale 1,800,000 pesos, por decir una cosa, ¿no? Entonces,
En teoría, pues ya la persona tiene una ganancia de 800,000 pesos, la persona fallecida, ¿no? Entonces fallece esta persona, ese inmueble ya vale 1,800,000, entonces pues se va a hacer la herencia, ¿no? Se va a adjudicar en herencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando está con el notario, cuando llega la operación con el notario le pregunta a esta persona, oiga, bueno, deberían de preguntarle, no siempre lo hacen, pero deberían de preguntarle, oiga, hay dos opciones. Yo se lo puedo adjudicar ahorita a usted en 1,800,000 pesos, que es lo que vale la casa o el inmueble ahorita, pero usted me tiene que pagar el impuesto, digamos que del fallecido. ¿Por qué? Porque el fallecido tuvo una ganancia de 800,000 pesos. Él lo compró en 1,000,000, lo vendió en 1,800,000. Bueno, lo vendió entre comillas, pues, porque cuando hay una herencia, hay un cambio de propietario. Recordemos que cualquier transmisión de propiedad se entiende una venta, una enajenación. Entonces, el notario debe preguntar, oye, ahorita ya cuesta 1,800,000. Yo te lo puedo adjudicar en ese valor, en 1,800,000. Pero pues tienes que pagarme el impuesto de 1,000,000 a 800,000, a 1,800,000, o sea, de 800,000 pesos de la ganancia. Entonces me lo tendrías que pagar tú, porque obviamente el fallecido pues ya no lo voy a ver. Entonces me tienes que pagar tú ese impuesto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que yo te adjudico el bien en 1,800,000. ¿Eso a ti qué te ayudaría? Bueno, que si tú mañana lo vendes en 2,000,000, pues tú ya nomás vas a pagar la ganancia sobre 200,000 pesos, ¿verdad? Porque si no, ¿cuál es la otra opción? Y qué es lo que casi todo mundo hace y que no siempre es lo correcto. La otra es que yo te lo adjudico con el valor que traía el fallecido, es decir, con 1,000,000 de pesos de hace 12 años. Entonces, cuando tú lo vendas, si mañana lo vendes en 2,000,000 de pesos, pues tu ganancia va a ser de 2,000,000 hasta 1. O sea, de 1,000,000 te costó o le costó al fallecido y a ti te va a costar, o tú lo vas a vender en 2,000,000, entonces tu ganancia es de 1,000,000 de pesos, vas a pagar el impuesto. O sea, el impuesto no se va a perder, por así decirlo. Es decir, el fallecido le ganó 800,000, pero pues como falleció ya no pagó ese impuesto. Pero el que sigue o quien se quede con ese inmueble, pues va a tener que pagar por esa ganancia en algún momento. Entonces, no quiere decir que esa ganancia se pierde o ya no se va a pagar el impuesto. No, claro que se paga, lo paga quien sigue, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la opción? Es un número uno, te lo adjudico en 1,800,000, de modo de que tú a partir de mañana, si lo vendes, tu cuenta empezaría a partir de 1,800,000. Si lo vendes en 1,900,000, pues nomás son 100,000 pesos tu ganancia y me pagas sobre 100. Pero obviamente en este momento me pagas el impuesto de 1,000,000 a 1,800,000, ¿sale? O la otra es, no me pagues nada ahorita, te lo llevas con el costo de 1,000,000 de pesos, pero si mañana lo vendes en 2,300,000, en 3,000,000, tu costo va a ser de 1,000,000. Entonces, pues te lo traes, a lo mejor va a salirte un poquito más por pagar, ¿no? Entonces muchas veces, como cuando, pues obviamente en las herencias casi nunca o casi siempre son cuestiones que no se esperaban y obviamente ya nadie quiere gastar nada en las herencias, casi siempre deciden, no, 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 pues ya y luego vemos, yo ahorita no voy a pagarle nada, después vemos. Pero aquí eso no es de todo correcto. ¿Por qué? Porque debemos de evaluar, porque existe una trampita en el tema cuando vendemos un inmueble. Cuando vendemos un inmueble, en las fórmulas que existen para el cálculo del impuesto sobre la renta, cuando se vende un inmueble, nos dice que calculemos la ganancia, como decíamos ahorita, cuánto te costó y cuánto lo vendiste. Obviamente le sumas la inflación, si hiciste alguna adecuación, pero luego viene una cuestión importante. Esa ganancia nos dice que la dividamos entre el número de años que pasaron entre que yo lo compré y que yo lo vendí. Es decir, si yo lo compré hace 8 años y mi ganancia fue de 1,000,000 de pesos, entonces me se divide el 1,000,000 de pesos entre 8 años y luego ya hay un calculito que hacer. Pero esos 8 años se topan y me dice que el número máximo de años son entre 20 años. O sea, aunque el inmueble lo haya comprado, perdón, en 1980, el cálculo que voy a hacer del impuesto voy a dividirlo entre 20 años. Entonces quiere decir que la ganancia se divide entre 20 años y luego hago ya un cálculo ahí del impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo? A mí lo que me conviene en el tema de cálculo es que se haga, o sea, que el número de años sea el mayor posible para yo poder dividir mi ganancia entre muchos años. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo heredo un bien que ya tiene los 20 años pasados? Quiere decir que si yo lo vendo hoy, mañana, pasado, en 15 años o en 30, me van a dejar dividirlo nada más entre 20, porque ese es el número de años máximo. Entonces, ¿qué es lo que convendría hacer ahí? En ese momento pagar el impuesto para que me dividan entre 20 años la ganancia y luego ya ahora sí, a partir de hoy tengo mi nuevo monto
pero otra vez mi conteo empieza de cero. Es decir, si yo me tardo en venderlo otros 10 años, pues yo lo voy a dividir cuando tenga mi ganancia entre 10. Entonces mi ganancia pues va a ser mucho menor porque como quien dice lo dividí entre 30 años, entre los 20 del pasado y los 10 nuevos y no nada más entre 20. Entonces siempre hay que revisar, por ejemplo, si el inmueble lo acaba de comprar la persona que falleció, pues a lo mejor si no tiene mucho caso, no, si tiene 2, 3 años, pues no hay tanto problema. Pero muchas veces son bienes ya muy viejos que ya traen los 20 años ya ganados, o sea, ya pasaron. Entonces, si yo me sigo esperando, el monto de los años no se divide más. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando que fuera una ganancia de 1 millón de pesos entre 20 años, pues estamos hablando que son 50,000 pesos de ganancia por año. Pero si ese mismo 1 millón de pesos lo divido entre 30 años, la ganancia anual sería de 33,000 pesos. Pero si yo no hice estos cálculos, no me van a dejar de usarlo así como les digo, 20 años antes y luego 10 después. Por eso es que siempre hay que checar y hay que revisar cuando se vaya a hacer esa adjudicación, ver qué tan viejo es el inmueble, porque si ya trae los 20 años o ya casi los 20, pues sí es mejor pagar el impuesto porque lo que haré es dividir la ganancia entre el máximo número de años, pero luego otra vez reinicio el conteo de años. Entonces a partir de ahí otra vez tengo otros 20 años para poder dividir la ganancia. Bien. Ok, entonces eso es la situación que debemos de evaluar cuando vendemos un bien heredado. Entonces también recordar, y eso es una duda muy común o un error muy común, que se piensa que no se va a pagar un impuesto. No, recordemos que la exención es cuando yo recibo ese bien. Cuando yo lo vendo, eso digamos que es otro boleto. Entonces, cuando yo recibo el bien, en ese caso, sí es exento completamente, pero si yo lo vendo, pues ya entro con las reglas de la enajenación de bienes. Bien, pues eso es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho su tiempo, que nos sigan escuchando, que pasen todos un muy buen día.